En el cumpleaños de mi padre, mi etiqueta decía la decepción. Mi madrastra se rió. Bueno, es verdad. Así que me levanté, hice sonar mi copa y dije, quiero hacer un brindis, por la última vez que me veréis. Mi padre se atragantó, pero el verdadero impacto vino cuando crucé la puerta y dejé atrás un último recuerdo. Tengo 32 años, y si le preguntas a mi padre, probablemente te diría que soy su mayor decepción. No porque haya tenido problemas con la ley, no porque esté sin trabajo, no porque haya hecho nada realmente malo, sino porque decidí vivir mi vida a mi manera en lugar de seguir el plan que él tenía para mí. Mi padre, Fernanda, es el tipo de mujer que quiere que todo se haga a su manera. Siempre ha sido obsesiva con el control, las apariencias y, sobre todo, la lealtad familiar, siempre que esa lealtad le beneficie. Cuando mis madres se divorciaron, yo tenía 10 años. No fue un divorcio escandaloso, al menos no de puertas para afuera, pero mi madre pasó página rápido. En menos de un año ya estaba casada con Patricia, una mujer que tenía 2 hijas de su matrimonio anterior, Alba y Lucía. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Al principio, de verdad lo intenté. Solo era una niña. Quería que mi madre fuera feliz. Patricia era amable, pero de esa manera falsa y empalagosa. Demasiado entusiasta en público, siempre haciendo un espectáculo de lo mucho que se esforzaba en unir a la familia. Me abrazaba demasiado fuerte y decía cosas como, sé que vamos a ser mejores amigas. Pero puertas adentro, quedaba claro que solo le importaban sus propias hijas. Mi madre, que siempre había estado presente en mi vida, de repente tenía nuevas prioridades. Pasó de ser mi madre a ser su madre. Al principio eran cosas pequeñas, como faltar a mis partidos de fútbol pero nunca a los de Alba, olvidarse de recogerme del colegio pero llegar puntual a los recitales de Lucía. Luego fue a peor. Cuando tenía 14 años ya se esperaba que cuidara de ellas, ayudara con las tareas de la casa, cosas que ellas nunca tenían que hacer, y que actuara como una hermana mayor ejemplar mientras hacían lo que querían. Si alguna vez me quejaba, mi madre suspiraba como si lo estuviera agotando, y me decía que ellas necesitaban más atención. Eres mayor, sé madura. Patricia, en cambio, era más directa. Simplemente me llamaba egoísta. La gota que colmó el vaso fue cuando mi madre vació la cuenta de ahorros que mi otra madre había abierto para mí, el dinero que estaba destinado a pagar mis estudios universitarios. Mi madre biológica luchó en los tribunales para recuperarlo, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Yo estaba furiosa. Apenas le dirigí la palabra durante mi último año de instituto. Y cuando me fui a la universidad, que pagué con mi propio esfuerzo, solo volví a casa en algunas ocasiones contadas, por compromiso. Pasaron los años, y nuestra relación nunca se recuperó. Seguía recibiendo invitaciones para reuniones familiares, pero siempre se sentían más como una obligación que como un verdadero intento de querer verme. Sabía que para mi madre y Patricia, yo solo era la hija difícil que se negaba a jugar a la familia feliz. Alba y Lucía, en cambio, eran las niñas de oro. Y así llegamos al cumpleaños de mi madre. Patricia le organizó una fiesta enorme, de esas extravagantes en las que invitan a todo el que alguna vez conocieron. No pensaba ir, pero mi tía, una de las pocas personas de la familia que aún estaba de mi lado, me convenció. Pásate un rato, me dijo. Quizá las cosas hayan cambiado. No habían cambiado. En cuanto entré, lo sentí. Esa tensión conocida, esa sensación de no ser bienvenida. Había gente que no veía en años, pero en lugar de saludos cálidos, solo recibía sentimientos educados. Las conversaciones fluían a mi alrededor, pero nadie realmente me incluía. Vi a mi madre al otro lado de la sala, riéndose con unas viejas amigas, pero cuando sus ojos se posaron en mí, su sonrisa titubeó por medio segundo, como si no esperara que realmente apareciera. Ya me estaba arrepintiendo de haber venido cuando noté una mesa pequeña cerca de la entrada. Tenía etiquetas con nombres. Patricia había hecho esto antes en otros eventos, diciendo que ayudaba a que la gente socializara. Era su cosa. La mayoría de las etiquetas eran normales. Tía Marta, prima Raquel, vecina Teresa. Y entonces vi la mía. Y me congelé. Porque mi etiqueta no solo tenía mi nombre, tenía algo más. Algo que me revolvió el estómago. La cogí, mirándola fijamente, y desde el otro lado de la sala escuché una risa familiar. Patricia. Me estaba observando, copa de vino en mano, con esa sonrisita burlona. Apreté la etiqueta entre los dedos, sintiendo cómo el calor subía por mi pecho. Esto no iba a salir como ella pensaba. Me quedé allí un momento, sujetando la etiqueta, mi cerebro tomándose un segundo extra para procesarlo. Tenía mi nombre, pero debajo, en letras más pequeñas, alguien había escrito, la decepción. Al principio pensé que tal vez era una broma horrible y de mal gusto. Quizá alguna prima intentando ser graciosa, quizá un desafortunado error,
pero entonces escuché su risa. Patricia. Levanté la mirada y la encontré al otro lado de la sala, de pie junto a la barra, bebiendo su vino como si nada en el mundo le importara. Nuestras miradas se cruzaron y su sonrisa se ensanchó. Lenta, satisfecha, pude sentir mi pulso en los oídos. Algunas personas ya me habían notado. Ahora, unas cuantas miradas en mi dirección. Nadie decía nada, pero sentía el peso de ello, la expectativa. Podía escuchar las palabras que no estaban diciendo. No armes un escándalo. Respiré hondo y volví a dejar la etiqueta sobre la mesa. La alicé, alineándola perfectamente con las demás. Por un segundo casi solté una risa amarga. Por supuesto que hizo algo así. Esto era típico de Patricia. No un insulto directo, no algo lo suficientemente evidente como para que la gente la confrontara de inmediato, sino justo lo bastante sutil como para que, si yo reaccionaba, quedara como la exagerada, la problemática. Debí saberlo en cuanto crucé la puerta. Una mano tocó mi hombro y me giré. Era mi tía, la única persona en esta familia que alguna vez me entendió de verdad. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados en una línea tensa. Había visto la etiqueta. Sus ojos se desviaron un segundo hacia Patricia. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Forcé una sonrisa rígida. Sí, dije. Estoy bien. Pero no lo estaba. Estaba agotada. Agotada de una forma que ni siquiera sabía describir. Porque esto no era nuevo. Ni siquiera era lo peor que me había hecho. Era solo la última pieza de una larguísima colección de momentos diseñados para recordarme cuál era mi lugar. Debería haberme ido en ese instante. Debería haberme dado la vuelta y marcharme. Pero algo dentro de mí dijo, no. Esta vez, no. Así que, en cambio, respiré hondo. Enderecé los hombros y hice algo que sabía que las descolocaría. Sonreí. Una sonrisa real, tranquila, fácil, como si nada hubiera pasado. Luego cogí una copa de champán de la bandeja de una camarera que pasaba, le di un suave golpecito con la uña y me giré hacia la sala. Porque si Patricia quería espectáculo, ahora se lo iba a dar. Salí de aquella casa con la cabeza alta y el corazón latiendo con fuerza. El aire frío de la noche me golpeó en la cara como un recordatorio de que todo lo que había ocurrido allí dentro era real. No había marcha atrás. Cerré los ojos por un segundo, tratando de ordenar mis pensamientos. Lo había conseguido. Por primera vez, Patricia no había ganado. Pero la verdadera pregunta era, ¿hasta cuándo? Subí al coche y antes de arrancar, miré el teléfono. Varias llamadas perdidas de mi madre, mensajes de mi tía. Llámame en cuanto puedas, esto no ha terminado. Respiré hondo. Sabía que mi madre intentaría hacerme cambiar de opinión, intentar manipularme para volver al redil como tantas veces antes. Pero esta vez no, nunca más. A la mañana siguiente mi teléfono sonó de nuevo. Reconocí el número al instante. No contesté. Luego, otro mensaje. Sé que fuiste tú. Quédate tranquila, no diré nada. Todavía. Pero te aseguro que esto no ha terminado. Era Patricia. Mi estómago se tensó. Había esperado una reacción de ella, pero algo en ese mensaje me inquietó. No había amenazas directas, ni insultos, ni intentos de negarlo. Solo esa advertencia velada, como si estuviera guardando su carta maestra para el momento adecuado. Sabía que no podía confiarme. Patricia nunca dejaba nada sin resolver. Y si me había dejado ir tan fácilmente era porque tenía algo planeado. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó mi tía cuando me llamó más tarde. Seguir adelante. Lo que sea que Patricia tenga preparado, lo enfrentaré cuando llegue. Hubo un silencio en la línea. No deberías subestimarla. No lo hago, respondí con firmeza. Solo que esta vez no voy a ser la que viva con miedo. El siguiente golpe no tardó en llegar. 2 semanas después del incidente en la fiesta, recibí un mensaje inesperado de Alba. No hablábamos desde su boda. ¿Podemos vernos? Es importante. Mi primer instinto fue ignorarlo. Después de todo, Alba nunca había hecho ningún esfuerzo real por acercarse a mí. Siempre había sido la hija perfecta, la que nunca cuestionaba nada. Pero algo en la urgencia del mensaje me hizo dudar. Nos encontramos en un café discreto del centro. Alba llegó con gafas de sol, el cabello recogido en un moño apretado. Parecía más tensa de lo habitual. No tengo mucho tiempo, dijo en cuanto se sentó. Nadie sabe que estoy aquí. ¿Tienes miedo de que Patricia lo sepa? Alba me miró por un momento y luego asintió. Desde que volví de la luna de miel, las cosas han cambiado. Mi madre está diferente. No habla mucho de lo que pasó en su fiesta, pero sé que está planeando algo. Se ha vuelto más reservada, más calculadora. No sé qué tiene en mente, pero lo que sí sé es que no se ha olvidado de lo que hiciste. Me incliné hacia adelante. ¿Y por qué me adviertes ahora? Porque creo que soy la siguiente. Mis cejas se fruncieron. ¿La siguiente?
Mi matrimonio no es lo que parece. Mi madre lo arregló todo. Me empujó a casarme con Marcos porque era un buen partido, porque encajaba en su visión de nuestra familia perfecta. Pero él, su voz tembló. Creo que él sabe cosas. Algo sobre la familia, sobre nuestra madre. Últimamente ha estado distante, haciendo preguntas, y ahora Patricia está más encima de mí que nunca. Sentí una punzada de preocupación. ¿Qué cosas sabe? Alba miró alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. No estoy segura, pero lo que sea, tiene que ver con nuestro padre. Mi sangre se heló. ¿Nuestro padre? Sí. Marcos encontró algo en los archivos familiares, algo sobre el testamento de papá, sobre su herencia. Mamá nunca habla de eso, pero cuando él lo mencionó, ella se puso furiosa. Le prohibió volver a tocar esos documentos. Desde entonces, las cosas han cambiado. Me quedé en silencio por un momento. Esto no era lo que esperaba. Siempre había creído que la manipulación de Patricia era algo presente, algo basado en el control sobre su familia y la imagen social, pero si estaba ocultando algo del pasado, algo lo suficientemente grande como para asustarla, entonces tal vez esto iba más allá de lo que yo imaginaba. ¿Qué quieres de mí, Alba?, pregunté con cautela. Ella respiró hondo. Quiero que me ayudes a descubrir la verdad. Su petición me tomó por sorpresa. ¿Por qué yo? Porque eres la única que ha tenido el valor de enfrentarse a ella. La miré fijamente, tratando de leer entre líneas. Alba siempre había estado del lado de Patricia. ¿Por qué cambiar ahora? ¿De verdad quieres saber la verdad o solo quieres una salida? Alba bajó la mirada. Quizá ambas cosas. Suspiré. Esto era demasiado grande para ignorarlo. Si hay algo que Patricia está ocultando sobre nuestro padre, lo averiguaremos. Pero necesito pruebas, algo más concreto. Alba asintió, aliviada. Marcos tiene acceso a los documentos. Puede ayudarnos. Me quedé en silencio por un momento. Sabía que esto solo nos estaba llevando a un camino más oscuro, uno del que quizás no podríamos volver atrás. Pero ya no había marcha atrás. Está bien, dije finalmente. Vamos a descubrir qué es lo que Patricia ha estado ocultando todo este tiempo. Y en ese momento supe que el verdadero juego acababa de empezar. Los días siguientes a mi conversación con Alba estuvieron marcados por una sensación de inquietud constante. Algo en el aire se sentía diferente. Sabía que Patricia estaba tramando algo, pero lo que más me preocupaba ahora era lo que había dicho Alba sobre nuestro padre. Nunca hablamos mucho de él en la familia. Murió cuando yo tenía 10 años, poco después del divorcio, y Patricia rara vez lo mencionaba. Siempre asumí que lo hacía para no incomodar a mi madre, pero ahora empezaba a preguntarme si su silencio escondía algo más. Cuando Alba me llamó para decirme que Marcos había conseguido acceso a los documentos familiares, mi primera reacción fue dudar. No confiaba en él, apenas lo conocía, pero si había algo que entendía de hombres como él, era que no daban un paso sin asegurarse de que les beneficiaría de alguna manera. Aún así, necesitaba respuestas. Nos encontramos en la casa de Alba y Marcos, una propiedad elegante en una urbanización exclusiva de Madrid. La casa era enorme, impecable, decorada con la precisión de alguien obsesionado con la perfección, un reflejo claro de Patricia. Marcos nos recibió con una expresión tensa. Parecía más agotado de lo que recordaba de la boda. Nadie puede saber que tenemos esto, fue lo primero que dijo al cerrar la puerta. Si Patricia se entera, no dudo que movería cielo y tierra para detenernos. ¿De qué estamos hablando exactamente?, pregunté cruzándome de brazos. Marcos nos guió hasta su despacho y sacó una carpeta gruesa de un cajón con llave. La colocó sobre la mesa, pero antes de abrirla, me miró fijamente. ¿Estás segura de que quieres saberlo? No llegamos hasta aquí para echarnos atrás ahora, dije con firmeza. Marcos asintió y abrió la carpeta. El primer documento que vi me dejó sin aliento. Era el testamento de mi padre, pero lo que más me impactó no fue su contenido, sino la fecha. Esto no tiene sentido, murmuré, pasando los dedos por las líneas de texto. Yo vi el testamento cuando tenía 10 años. Recuerdo a mi madre diciéndome que no había dejado mucho, solo una pequeña cuenta de ahorros para mí. Eso fue lo que todos creíamos, dijo Marcos. Pero este testamento es distinto. Me incliné sobre la mesa mientras mis ojos recorrían la página. Y ahí estaba, la prueba de que todo lo que creíamos saber era mentira. Mi padre no solo había dejado una cuenta de ahorros, había dejado propiedades, inversiones, una herencia considerable. Y lo más impactante, la mayor parte no estaba destinada a Patricia. Estaba destinada a mí. Sentí como la habitación se cerraba a mi alrededor. «Esto no puede ser real», susurré. «Lo es», dijo Marcos con voz grave. Y Patricia lo sabía. Mi pulso se aceleró. Si esto es cierto, significa que Patricia nos robó. A mí, a mi madre.
Alba se llevó las manos a la boca. «Dios mío, ¿cómo conseguiste esto?», le pregunté a Marcos. «Fue un golpe de suerte», dijo. Estaba revisando documentos de la empresa familiar cuando encontré una referencia a un testamento diferente al que siempre conocimos. Empecé a investigar, y alguien dentro de la notaría me pasó una copia. ¿Y estás seguro de que esto es legal? Es completamente legítimo. Y aquí viene lo peor. Marcos sacó otra hoja y la colocó frente a mí. Patricia hizo que se declarara inválido. Me quedé paralizada. ¿Cómo? Días después de la muerte de tu padre, Patricia presentó documentos alegando que este testamento era falso, que había sido modificado bajo coacción. Pero no hay ninguna prueba real de que eso fuera cierto. Todo se basó en testigos que, curiosamente, eran cercanos a ella. Me pasé las manos por la cara. Esto es una locura. No es todo, continuó Marcos. Después de que el testamento original fuera invalidado, Patricia reclamó la totalidad de la herencia. Vendió propiedades, cerró cuentas, movió el dinero a otros nombres, y lo más inquietante es que gran parte de esos fondos desaparecieron. Levanté la vista. ¿Desaparecieron? Marcos asintió. No hay registros de a dónde fue el dinero. Todo apunta a que Patricia lo movió a cuentas en el extranjero. Me recosté en la silla tratando de asimilar todo. Esto lo cambia todo. Alba estaba temblando. Toda mi vida pensé que mi madre lo hacía todo por el bien de la familia, pero nos ha mentido, nos ha usado. Sentí una ira fría apoderarse de mí. Esto no puede quedar así. Marcos me miró con cautela. ¿Qué piensas hacer? Le sostuve la mirada. Lo que ella más teme, que la verdad salga a la luz. Se hizo un silencio pesado en la habitación. Sabíamos lo que eso significaba. Patricia era poderosa, manipuladora. Si decidíamos exponerla, nos enfrentaríamos a su furia. Pero yo ya no tenía nada que perder. Alba tragó saliva y se acercó a mí. Si hacemos esto, debemos ser inteligentes. Patricia siempre tiene una salida preparada. Si vamos contra ella, debemos asegurarnos de que no pueda escapar. Marcos cerró la carpeta con un golpe seco. Entonces debemos encontrar pruebas de que movió el dinero ilegalmente. Si podemos demostrar que cometió fraude, no podrá evitar las consecuencias. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si conseguimos esas pruebas, ¿qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar? Alba y Marcos intercambiaron una mirada. Lo suficiente, dijo Alba con voz temblorosa pero decidida, hasta que no pueda hacernos daño nunca más. Respiré hondo. Sabía que habíamos cruzado un punto de no retorno. Y entonces, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Un número desconocido. Deslicé para contestar. ¿Hola? El silencio al otro lado me puso tensa. Y entonces, una voz familiar y gélida habló. «Sé lo que estás haciendo». Se me congeló la sangre. Era Patricia. Y lo sabía todo. Mi sangre se heló al escuchar su voz. Patricia no gritaba. No amenazaba directamente. Su tono era bajo, controlado, con esa frialdad suya que siempre me hacía sentir como si estuviera varios pasos adelante. «No sé de qué hablas», dije intentando sonar indiferente, aunque mi mano temblaba al sujetar el teléfono. Patricia soltó una risa corta, llena de desprecio. «Vamos, querida, no subestimes mi inteligencia. Sé que has estado husmeando en cosas que no te conciernen. ¿De verdad crees que puedes ganar este juego?» Me obligué a respirar hondo. «No es un juego, Patricia. Se trata de la verdad». «La verdad», repitió ella, burlona. «Qué concepto tan curioso, viniendo de alguien que siempre ha sido tan buena en dramatizar las cosas». Sus palabras me hicieron apretar los dientes. «Tú robaste la herencia de mi padre. Nos mentiste a todos. Y ahora estás preocupada porque la verdad saldrá a la luz». ¿Preocupada? Patricia se rió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su tono, algo más oscuro. «Cariño, si estuviera preocupada, ya no estaríamos teniendo esta conversación». Mi pulso se aceleró. «¿Qué quieres decir?» ¿Qué? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Quiero decir que si sigues adelante con esto, no te gustará lo que pasará después». El aire en la habitación pareció volverse más pesado. ¿Me estás amenazando? Amenazar es un término tan vulgar. Yo diría que es más bien una advertencia. Alba y Marcos me miraban fijamente, tratando de descifrar lo que estaba pasando. No podía dejar que Patricia sintiera que me estaba intimidando. Sabes que no me asusto fácilmente. Eso lo sé. Pero también sé algo más. Hizo una pausa, disfrutando del momento antes de lanzar su golpe. Quizás no pueda hacerte daño directamente, pero hay personas a las que sí. Mi estómago se contrajo. No te atreverías, ¿no? Su tono se volvió más bajo, más amenazante. Entonces dime, ¿cómo crees que reaccionaría Alba si su querido esposo descubriera ciertos deslices que ella tuvo antes de casarse? Mis ojos se abrieron con sorpresa. Miré a Alba, que parecía confundida. «¿Estás mintiendo?»,
¿Eso crees? Quizás deberías preguntarle a ella. Alba se puso de pie de golpe. ¿Qué está diciendo? Mi corazón latía con fuerza. Nada. Está tratando de manipularnos. O tal vez no. Patricia sonaba satisfecha. Tal vez deberías preguntarte si tu aliada te ha contado toda la verdad. Alba se puso pálida. No tienes nada contra mí. Oh, cariño, tengo más de lo que imaginas. Pero no soy yo quien te lo dirá. Y antes de que pudiera responder, Patricia colgó. El silencio en la habitación era insoportable. Miré a Alba, que seguía de pie con las manos temblorosas. ¿Qué quiso decir con eso? Ella evitó mi mirada. Nada. Solo está tratando de sembrar dudas. Marcos frunció el ceño. ¿Alba? Nada, exclamó, pero su tono la delató. Mi pecho se apretó. Dime la verdad. Ella cerró los ojos y respiró hondo antes de responder. Antes de casarme con Marcos, tuve una relación. Nada serio. Pero Patricia lo supo, y me obligó a terminarlo. Me dijo que si seguía viéndolo, arruinaría mi boda. Marcos se cruzó de brazos. ¿Con quién? Con alguien que no importa. Claro que importa, si Patricia está usando eso en tu contra. Alba apretó los labios y bajó la mirada. Con su hermano. Se hizo un silencio sepulcral. Marcos se quedó inmóvil, como si su cerebro necesitara un momento para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Con mi hermano? Alba asintió lentamente, sin atreverse a mirarlo. Fue antes de que empezáramos a salir en serio. Nunca significó nada, pero Patricia descubrió todo y me hizo prometer que jamás lo mencionaría. Dijo que si Marcos lo sabía, nunca me perdonaría. Marcos se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. ¿Y pensaste que nunca lo descubriría? No fue importante, insistió Alba. Solo fue una vez. Lo que había empezado como un plan para desenmascarar a Patricia ahora estaba girando en nuestra contra. Me levanté. Esto no es lo importante ahora. Marcos rió con amargura. ¿No? ¿Qué parte no es importante? ¿Que mi esposa me haya ocultado algo durante años? ¿O que Patricia lo haya guardado como un arma para usarlo en el momento exacto? Suspiré frustrada. Esto es lo que Patricia quería, que nos peleáramos entre nosotros. Marcos sacudió la cabeza y se alejó. Necesito un momento. Alba se hundió en el sofá, llevándose las manos a la cara. Me acerqué a ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no creí que importara. Siempre importa, dije en voz baja. Especialmente cuando Patricia está involucrada. El silencio entre nosotras era pesado. Patricia había encontrado una grieta y la había explotado. Y lo peor era que ni siquiera había empezado todavía. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje. Nos vemos mañana. Tengo algo que contarte. Era para mi tía. Si íbamos a ganar esta guerra, necesitábamos más aliados. Y Patricia no sería la única que supiera jugar sucio. No dormí esa noche. Mi mente iba a 1000 por hora, repasando todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Patricia nos había golpeado donde más dolía. La confianza entre nosotros. Ahora Marcos y Alba estaban en una crisis. Exactamente lo que ella quería. Pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente, me encontré con mi tía en una cafetería discreta en el centro de Madrid. Ella fue la única persona en la familia que siempre estuvo de mi lado, que vio a Patricia por lo que realmente era. Cuando llegué, ya me estaba esperando con un café delante y una expresión de preocupación en el rostro. Me dijiste que era urgente, dijo en cuanto me senté. Lo es. Saqué la copia del testamento que Marcos nos había dado y lo deslicé por la mesa hacia ella. Es el testamento original de mi padre, el que Patricia ocultó. Mi tía lo tomó con cuidado y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió de sorpresa a indignación. ¡Dios mío! Sabíamos que Patricia siempre ha manipulado las cosas, pero esto es un nivel completamente nuevo. Ella levantó la vista, su mandíbula tensa. Si esto es cierto, significa que ella ha cometido fraude, y no un fraude menor. Asentí. Pero hay un problema. Patricia ya sabe que estamos detrás de esto, y ya ha comenzado a atacarnos. Mi tía se reclinó en su silla y suspiró. ¿Cómo? Empezó con Alba. La está desestabilizando, sacando trapos sucios del pasado para hacer que todo se derrumbe desde adentro. Si seguimos adelante con esto, tenemos que ser más inteligentes que ella. Mi tía dejó el testamento sobre la mesa y me miró con seriedad. ¿Estás segura de que quieres enfrentarte a Patricia de esta manera? No hay otra opción, dije sin dudar. Si no la detenemos ahora, seguirá destruyendo vidas. Ella me miró por un largo momento antes de asentir. Está bien, voy a ayudarte. Me sentí aliviada. Tener a mi tía de nuestro lado significaba mucho más de lo que Patricia imaginaba. Ella conocía a la familia mejor que nadie. Sabía dónde buscar. Necesitamos pruebas de que movió el dinero ilegalmente, le dije.
Marcos ya encontró indicios de que parte de la herencia desapareció. Pero necesitamos algo concreto, algo que no pueda negar. Mi tía se quedó pensativa por un momento y luego sacó su teléfono. Déjame hacer unas llamadas. Mientras ella hablaba, mi mente seguía trabajando. Sabía que Patricia no se quedaría quieta. Ya había atacado a Alba. Ahora solo era cuestión de tiempo antes de que viniera por mí. Y no tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico anónimo. El asunto era simple. Última advertencia. Abrí el mensaje y mi estómago se hundió. Adjuntas había varias fotos mías. Algunas eran recientes, otras de hace años. No eran comprometedoras, pero estaban acompañadas de comentarios insinuantes, como si intentaran construir una historia falsa sobre mí. Y al final del mensaje, una sola línea. Si sigues adelante, el mundo verá quién eres realmente. Mis manos temblaron de rabia. Llamé a mi tía de inmediato. Patricia está moviéndose más rápido de lo que pensamos, dije en cuanto respondió. ¿Qué pasó? Me enviaron un correo anónimo con fotos mías. No hay nada incriminatorio, pero la amenaza es clara. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Está tratando de asustarte. No lo va a lograr. Entonces tenemos que golpear primero. ¿Tienes algo? Mi tía suspiró. No mucho, pero tengo un contacto que trabajó en la empresa familiar cuando Patricia tomó el control. Puede que tenga información sobre las transacciones que hizo en esos años. Mi corazón se aceleró. Si conseguimos pruebas de que desvió dinero, podremos exponerla. Sí, dijo mi tía con seriedad, pero tenemos que ser cautelosas. Patricia no se detendrá ante nada para proteger su secreto. Colgué y respiré hondo. Sabía que esto solo era el comienzo. Patricia estaba acorralada, y una Patricia acorralada era más peligrosa que nunca. Pero esta vez, yo también estaba lista para jugar sucio. Sabía que Patricia era despiadada, pero ver su estrategia en acción me dejó claro que estaba dispuesta a todo. El correo que recibí era solo un aviso. Un recordatorio de que ella tenía ojos en todas partes y que si me metía con ella, la represalia sería brutal. Pero lo que no entendía era por qué aún no había dado el golpe definitivo. Si tenía algo contra mí, ¿por qué esperar? Eso solo significaba una cosa. Patricia estaba jugando al desgaste. Quería que me sintiera acorralada, que cometiera un error, pero esta vez no iba a retroceder. Mi tía se movió rápido. Usó sus contactos en la empresa familiar para localizar a alguien que trabajó con Patricia en los años posteriores a la muerte de mi padre. Se llamaba Enrique Sánchez y había sido uno de los contadores de confianza de la familia, hasta que Patricia lo despidió de manera repentina. Nos citamos en un bar discreto en las afueras de Madrid. Cuando llegué, Enrique ya estaba allí, con una cerveza a medio tomar y un cigarro apagado entre los dedos. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo en cuanto me senté frente a él. «Si alguien sabe que hablé contigo, mi vida se convertirá en un infierno. Solo quiero respuestas», dije sin rodeos. Sé que Patricia hizo algo con la herencia de mi padre. Enrique me miró con una mezcla de recelo y lástima. «No tienes idea de en qué te estás metiendo. Dímelo tú». Suspiró y tomó un trago largo antes de continuar. «Yo fui uno de los contadores que manejó los bienes de tu padre antes de que Patricia tomara el control. Cuando él murió, todo el dinero, las inversiones, las propiedades, todo debía haber sido transferido según su testamento». «¿El testamento original?» «Sí», asintió. «Pero un mes después de su muerte, recibí órdenes de Patricia. Me dijo que había un nuevo testamento y que el anterior había sido invalidado». «Eso es mentira». «Lo sé», admitió Enrique. Pero en ese momento nadie cuestionó nada. Patricia era persuasiva y tenía abogados dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Yo solo hacía mi trabajo, hasta que encontré algo que no encajaba. Me incliné hacia adelante. «¿Qué fue lo que encontraste?» Enrique bajó la voz. «Transferencias. Cantidades enormes de dinero que desaparecieron en cuentas extranjeras. Patricia vació los fondos familiares poco a poco, de manera que nadie lo notara». Mi estómago se apretó. ¿A dónde fue ese dinero? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que una parte fue movida a una cuenta en Suiza. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Tienes pruebas? Enrique sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó hacia mí. Fotocopias de algunas transferencias que alcancé a guardar antes de que me despidieran. No son suficientes para incriminarla, pero son un punto de partida. Tomé el sobre con manos temblorosas. «Gracias». Él me miró con seriedad. «Si de verdad vas a enfrentarte a Patricia, ten cuidado. Ella no solo juega sucio, destruye a quienes se interponen en su camino». Me levanté con el sobre en la mano. «Lo sé, pero esta vez, ella no es la única que sabe jugar». De camino a casa, llamé a Alba. «Tenemos algo», dije en cuanto respondió. «Patricia movió dinero a Suiza». Hubo un silencio al otro lado. «¿Pruebas?» «Algunas,
Pero necesitamos más. ¿Qué hacemos? Respiré hondo. Buscar el resto. Esa noche, al llegar a mi apartamento, sentí algo extraño. No podía explicarlo, pero había una sensación en el aire, como si alguien hubiera estado allí. Me acerqué a la puerta con cautela y la abrí. Todo estaba en su lugar, o casi todo. Cuando entré al salón, lo vi. Un sobre negro sobre la mesa. No estaba ahí cuando me fui. Mi pulso se aceleró. Me acerqué y lo abrí con manos temblorosas. Dentro, solo había una nota. Una sola frase escrita con tinta roja. Deja de buscar o el pasado vendrá por ti. Me quedé helada. No era una amenaza cualquiera. Era un mensaje claro. Patricia sabía lo que había hecho. Y ahora, quería hacerme dudar de lo que yo sabía. El problema era que yo nunca me rendía. Y esta vez, tampoco lo haría. Me quedé mirando la nota durante largos segundos, sintiendo cómo el aire se volvía denso a mi alrededor. Deja de buscar o el pasado vendrá por ti. No era una advertencia cualquiera. Patricia nunca dejaba cabos sueltos y, si había llegado al punto de irrumpir en mi casa para dejarme ese mensaje, significaba que estaba desesperada. Pero más que miedo, sentí algo distinto. Certeza. Estábamos demasiado cerca de la verdad. Con el sobre aún en la mano, agarré mi teléfono y llamé a Alba. Necesitamos hablar. Ahora. ¿Qué pasó? Patricia estuvo en mi apartamento. Alba quedó en silencio. ¿Cómo lo sabes? Me dejó una nota. Quiere asustarme. ¿Y lo logró? No, respondí con frialdad. Solo confirmó que estamos en el camino correcto. Nos encontramos en el mismo café donde nos habíamos visto días antes. Alba llegó con el ceño fruncido y las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Su expresión estaba tensa, pero había algo más en su mirada. Una sombra de duda. ¿Qué pasa? Pregunté apenas nos sentamos. Alba se mordió el labio antes de responder. Marcos se fue de casa. Me tomó un segundo procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Después de lo que pasó el otro día, la conversación sobre su hermano, lo del testamento, no lo soportó. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. ¿Crees que Patricia tuvo algo que ver? No lo sé, admitió Alba. Pero si la idea era desestabilizarme, lo logró. Sentí una punzada de furia. Patricia estaba atacándonos en diferentes frentes, debilitándonos desde adentro. Escúchame bien, dije, inclinándome hacia ella. Lo que quiere es que dudes, que pienses que estás sola, pero no lo estás. Alba sostuvo mi mirada. ¿Y si no podemos con ella? Podemos, afirmé. Pero necesitamos algo más sólido. Saqué el sobre con los documentos que Enrique me había dado y lo coloqué sobre la mesa. Aquí hay pruebas de que movió dinero a Suiza, pero no es suficiente. Alba tomó los papeles y los examinó con el ceño fruncido. ¿Cómo conseguimos más? Me recosté en la silla, evaluando opciones. Patricia nunca deja información importante en lugares accesibles, pero alguien tuvo que ayudarla a mover este dinero. ¿Un abogado? ¿Un contacto en el banco? Alguien sabe más de lo que aparenta. Alba asintió lentamente. Conozco a alguien. ¿Quién? Carlos Menéndez. Trabajó con Patricia hace años. Era su asesor financiero hasta que, de la nada, desapareció de la empresa. ¿Crees que sabe algo? Estoy segura. Pero hay un problema. ¿Cuál? Nadie sabe dónde está. Mi mandíbula se tensó. Entonces tendremos que encontrarlo. Pasé las siguientes horas rastreando cualquier información sobre Carlos Menéndez. Sabía que Patricia nunca dejaba cabos sueltos, pero nadie desaparece del todo. Después de mucho buscar, encontré una pista. Un pequeño bufete en Barcelona a su nombre. Era un comienzo. Tomé el primer tren a Barcelona a la mañana siguiente. Alba no pudo venir conmigo. Tenía que encargarse de sus propios problemas con Marcos, pero me prometió mantenerse alerta por si Patricia hacía otro movimiento. Cuando llegué a la dirección, encontré un despacho discreto en un edificio antiguo de l'Eixample. Toqué el timbre y esperé. Nada. Toqué otra vez. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente y un hombre mayor, con ojeras profundas y un rostro cansado, me miró con recelo. ¿Quién eres? Necesito hablar con usted sobre Patricia. Carlos Menéndez palideció. No sé de qué hablas. Sí lo sabe. Intentó cerrar la puerta, pero puse el pie para impedirlo. Si realmente no sabe nada, ¿por qué está tan asustado? Carlos tragó saliva. No puedes estar aquí. Deme 5 minutos y me iré. Se quedó en silencio, evaluándome, y luego suspiró. Entra. Su despacho era pequeño y desordenado, muy diferente a lo que imaginaba para alguien que alguna vez trabajó con Patricia. No deberías haber venido, dijo mientras se dejaba caer en una silla. No tenía opción. Sé que Patricia movió dinero a Suiza. Carlos cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro. Sabes demasiado. No lo suficiente. ¿Fue usted quien la ayudó? Carlos me miró y por primera vez vi un destello de vergüenza en sus ojos.
Yo no tenía opción. Explíquese. Suspiró. Trabajé para Patricia durante años. Fui su asesor, su hombre de confianza. Pero cuando su esposo murió, cambió. Se volvió paranoica, controladora. Cuando vi lo que estaba haciendo con el dinero de la familia, intenté alejarme. Pero no pudo. No. Me amenazó. Me hizo firmar documentos. Me implicó en sus transacciones. Si yo hablaba, todo caía sobre mí. ¿Y ahora? Ahora nada. Vivo escondido, esperando que me deje en paz. Me incliné hacia él. Carlos, si testifica contra Patricia, podemos demostrar lo que hizo. Él soltó una risa amarga. Si testifico contra Patricia, no viviré para ver el final de la historia. Lo miré con firmeza. Entonces, dígame algo que pueda usar. Algo que no la implique directamente, pero que la haga caer. Carlos dudó por un largo momento, pero al final se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: busca en Valencia. Hay una propiedad a nombre de su hermana. Ahí es donde guarda lo que realmente le importa. Mi estómago se apretó. ¿Qué es? Carlos me sostuvo la mirada. Los documentos que Patricia no quiere que nadie vea. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Estás segura de esto? Tan seguro como que Patricia mataría por protegerlos. Me levanté con el corazón latiéndome con fuerza. Gracias, Carlos. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo con una sombra de tristeza en su voz. Lo sé. Salí del despacho con la certeza de que acababa de abrir la puerta a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Ahora, solo faltaba encontrar esa propiedad en Valencia y ver qué secretos escondía Patricia allí. Regresé a Madrid con la cabeza llena de preguntas y el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que Patricia escondía secretos, pero nunca imaginé que fueran tan grandes. Si realmente tenía documentos comprometidos en una propiedad en Valencia, significaba que tenía miedo, y un Patricia con miedo era un Patricia peligrosa. Lo primero que hice al llegar fue llamar a Alba. Necesito que investigues algo. Dime, Patricia tiene una propiedad en Valencia a nombre de su hermana. Necesitamos la dirección. ¿Cómo lo sabes? Carlos Menéndez me lo dijo. Hubo un silencio al otro lado. Si eso es cierto, entonces ahí está la clave de todo. Exactamente. Pasaron 2 días antes de que Alba me llamara con la información. Encontré la propiedad. Está en un pequeño pueblo cerca de Valencia, en la costa. No parece una casa lujosa, más bien una finca antigua. ¿Cuándo podemos ir? Mañana. Salimos de Madrid antes del amanecer. Nos turnamos para manejar, con el silencio pesando entre nosotras. Ambas sabíamos que lo que íbamos a hacer era peligroso, pero ninguna de las dos estaba dispuesta a echarse atrás. Cuando llegamos al pueblo, el lugar nos sorprendió. No era un sitio llamativo ni ostentoso. La finca estaba en las afueras, rodeada de viñedos descuidados y un muro de piedra abajo. Parecía abandonada. Nos detuvimos a una distancia prudente y observamos desde el coche. No parece que haya nadie, susurró Alba. Eso no significa que no haya vigilancia. ¿Qué hacemos? Entramos. Alba me miró con duda, pero asintió. Cruzamos el terreno con cautela, pegándonos a la sombra del muro. La puerta principal estaba cerrada con una cadena gruesa. «Por aquí», susurré, guiándola hacia la parte trasera. Encontramos una ventana mal cerrada y logramos abrirla sin hacer demasiado ruido. Una vez dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad. «Esto parece abandonado hace años», murmuró Alba. «Patricia no usaría este lugar como residencia. Es un escondite». Nos movimos con cuidado por la casa. La decoración era mínima, apenas unos muebles viejos y una alfombra raída. Pero lo que nos interesaba no estaba a la vista. «Tenemos que encontrar una caja fuerte», dije. Buscamos en la oficina, en las paredes, en el suelo, hasta que Alba encontró algo. «Aquí», susurró, señalando un panel en la pared del estudio. Era una pequeña puerta metálica, oculta detrás de un cuadro desgastado. «Es una caja fuerte». Intentamos abrirla, pero estaba cerrada con clave. «Mierda», murmuró Alba. «¿Y ahora qué?», me quedé pensativa. Patricia no usaría una clave cualquiera. Tenía que ser algo personal. «Prueba la fecha de nacimiento de su hijo». Alba tecleó los números. Nada. Su propia fecha de nacimiento. Nada. Intentamos varias combinaciones más, hasta que se me ocurrió algo. «Prueba el día en que murió mi padre». Alba dudó, pero lo intentó. Un clic metálico nos indicó que habíamos acertado. Nos miramos con los ojos muy abiertos antes de abrir la caja fuerte. Dentro había varias carpetas y una caja metálica pequeña. Alba tomó la primera carpeta y la abrió, y lo que vimos dentro nos dejó sin aliento. Documentos legales, papeles con firmas falsas, pero lo peor, fotografías, de Patricia, con un hombre que no reconocíamos, besándose. «Dios», susurró Alba. «¿Quién es este?» Tomé los documentos y revisé los nombres. «No puede ser». «¿Qué?» «Este hombre,
Es el notario que firmó el testamento falso de mi padre. El peso de la revelación cayó sobre nosotras como un golpe. Patricia no solo había manipulado el testamento, había tenido una relación con el hombre que lo certificó. Esto es una bomba, dije con voz baja. Si sacamos esto a la luz, Patricia estará acabada. Alba miró la caja metálica. ¿Y esto? La abrimos con cuidado. Dentro había un viejo cassette de grabación. Nos miramos con el corazón latiendo con fuerza. Tenemos que escuchar esto, dije. Alba asintió. Pero no aquí. Salimos de la finca tan rápido como pudimos, asegurándonos de no dejar rastros. Manejamos de regreso a Madrid en silencio, con la caja fuerte de Patricia en nuestras manos. Cuando llegamos a casa, buscamos un reproductor de cassette y lo conectamos. El sonido de una cinta vieja llenó la habitación, y entonces escuchamos la voz de Patricia. Si esto sale a la luz, estaré acabada. ¿Entiendes? Lo que hicimos con el testamento no puede saberse. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si hablas, te destruiré. Y después, otra voz. La del notario. No sé cuánto más puedo callarlo. Patricia respondió, fría. Si hablas, no serás tú el que sufra. Será tu familia. La grabación terminó con un clic seco. Nos quedamos en silencio, hasta que Alba habló con voz temblorosa. Tenemos la prueba que necesitamos. Pero yo no podía dejar de pensar en algo más. Si Patricia había sido capaz de amenazar a ese hombre, ¿qué haría cuando supiera que ahora nosotras teníamos esto? Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje. De Patricia. Solo 3 palabras. Nos vemos pronto. El mensaje de Patricia ardía en la pantalla de mi teléfono como una advertencia silenciosa. Nos vemos pronto. 3 palabras que no decían mucho, pero que lo insinuaban todo. Alba y yo nos miramos, con el cassette aún reproduciendo su silencio después de la última amenaza de Patricia en la grabación. Sabe que estamos detrás de ella, dije con la voz tensa. ¿O quiere que pensemos que lo sabe?, respondió Alba, aunque no parecía convencida. No podemos correr riesgos. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, señalando la caja metálica. Respiré hondo. No podemos guardarlo en casa. Si Patricia nos está vigilando, puede intentar recuperarlo. Nos quedamos en silencio, evaluando nuestras opciones. Finalmente, decidimos dividir las pruebas. Voy a esconder el cassette en un lugar seguro, dije. Tú guarda los documentos en otro sitio. Alba asintió. ¿Y luego? Luego usamos esto en su contra. Esa noche me aseguré de que el cassette estuviera bien escondido. No lo guardé en casa, no en un banco, no en un sitio obvio. Sabía que Patricia era meticulosa y podía encontrar cualquier cosa si se lo proponía, así que lo dejé en el último lugar en el que pensaría buscar. No podía fallar. Cuando regresé a mi apartamento, algo no estaba bien. La puerta estaba cerrada, pero tenía una sensación extraña en el estómago. Miré alrededor. Todo parecía normal, pero cuando entré y encendí la luz, lo vi. Un vaso en la mesa. No lo había dejado ahí. Mi cuerpo se tensó. Alguien había estado aquí. Saqué el teléfono y marqué el número de Alba. ¿Estás en casa? Sí. Patricia estuvo aquí. ¿Cómo lo sabes? Cambiaron cosas de lugar. Pequeños detalles, pero suficientes. Hubo un silencio. Entonces, esto significa que nos está observando. Al día siguiente, decidimos dar el siguiente paso. Si Patricia sabía que la estábamos acechando, nosotras también la acecharíamos a ella. Alba, que conocía mejor los movimientos de Patricia, la siguió durante el día. Descubrió que tenía reuniones privadas en un hotel en el centro de Madrid, algo que no era normal en ella. Decidimos averiguar qué estaba haciendo. Nos vestimos de manera discreta y entramos en el hotel como si fuéramos huéspedes. Nos sentamos en la cafetería y esperamos. A la hora exacta, Patricia llegó. No estaba sola. Estaba con un hombre que reconocí de inmediato. El notario. «Dios», susurró Alba. «¿Qué hace con él?» Observamos desde lejos mientras hablaban en voz baja. Patricia estaba tensa. El notario se veía nervioso. De repente, Patricia sacó algo de su bolso y lo deslizó por la mesa. Un sobre. Nos miramos. «Está comprando su silencio», murmuré. «¿Cómo lo detenemos?» Respiré hondo. «Yo me encargo». Me levanté y caminé hacia la mesa con pasos firmes. Cuando Patricia me vio, su expresión cambió. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa falsa. Ignoré su pregunta y miré al notario. «¿Cuánto vale su silencio?». El hombre parpadeó sorprendido. «No sé de qué hablas». «Sí lo sabe», le dije. Lo escuchamos en la grabación. El rostro del notario perdió todo color. Patricia mantuvo su expresión neutra, pero vi el brillo de peligro en sus ojos. «Creo que tienes una imaginación muy activa», sonreí levemente. «Lo que tengo es una grabación tuya amenazando a este hombre y documentos que prueban que falsificaste el testamento de mi padre». El notario tragó saliva. «No, yo...
Nos vemos pronto, ¿no? Repetí con su misma entonación burlona. Patricia apretó los labios. ¿Qué quieres? Que se acabe el juego. Hubo un largo silencio entre nosotras. Entonces, Patricia sonrió de una manera que me hizo estremecer. Está bien, si quieres jugar así... Sacó su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. ¿Aló? Era la voz de Marcos. Marcos, dijo Patricia dulcemente. ¿Por qué no le cuentas a tu esposa lo que hicimos anoche? Me quedé helada. Alba, que se había acercado sin que me diera cuenta, se puso rígida. ¿Qué? Susurró. Marcos no respondió de inmediato. Dilo, querido. No seas tímido, insistió Patricia. El silencio al otro lado era ensordecedor. Entonces, la voz de Marcos se escuchó, baja, temblorosa. Lo siento, Alba. Y en ese momento, supe que Patricia había ganado otra batalla, pero no la guerra. El aire se volvió pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Alba estaba inmóvil, con los ojos clavados en el teléfono en altavoz, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Marcos», susurró, con la voz rota. «¿Qué significa esto?» El silencio al otro lado de la línea se prolongó demasiado, y cuando por fin habló, su voz sonó apagada. «Lo siento». Alba soltó un pequeño jadeo, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. «¿Qué hiciste?» Patricia sonrió con satisfacción, lo que cualquier hombre haría cuando su esposa lo engaña, buscar consuelo en otra parte. Alba se tambaleó. «Estás mintiendo». «No, cariño. Marcos y yo pasamos una noche maravillosa juntos. ¿Verdad, querido?» El silencio de Marcos lo dijo todo. Mi estómago se revolvió. «Esto es una jugada sucia incluso para ti, Patricia». Ella se encogió de hombros. «No es mi culpa que Alba haya descuidado a su esposo». Alba se apartó, respirando con dificultad. «No, no puede ser». Patricia suspiró, como si realmente sintiera lástima. «Deberías haber aprendido ya, Alba. La lealtad es una ilusión». Mis manos se cerraron en puños. ¿Es esto todo lo que tienes, Patricia? ¿Hacer que Alba se derrumbe? Ella me miró con una sonrisa gélida. No, esto es solo el principio. Cortó la llamada y guardó el teléfono con calma, como si nada hubiera pasado. Ahora, si me disculpas, tengo asuntos más importantes que atender. Me incliné sobre la mesa, sin importarme si la gente nos miraba. No importa cuántas trampas pongas, Patricia. Esto se acabó para ti. Ella se levantó, sin dejar de sonreír. Nos vemos pronto, cariño. Y se fue. Alba y yo salimos del hotel sin decir una palabra. Caminamos por las calles de Madrid hasta llegar a mi coche. Se apoyó contra la puerta, con la mirada perdida. ¿Estás segura de que dice la verdad?, pregunté con suavidad. Ella dejó escapar una risa amarga. No importa. Aunque sea mentira, Marcos no la negó. Tal vez Patricia lo manipuló. ¿Y qué cambia eso? Alba me miró con los ojos vidriosos. Perdí todo por esta guerra. No supe qué responder. ¿Y ahora qué?, preguntó después de un largo silencio. Respiré hondo. Ahora terminamos esto. Esa noche me encontré con mi tía. Le conté lo que habíamos descubierto, lo que Patricia había hecho. Ella no se sorprendió. Sabía que Patricia haría algo así. Siempre encuentra la forma de herir donde más duele. Saqué el cassette y los documentos. Pero esta vez tenemos algo que ella no puede manipular. Mi tía observó las pruebas y asintió. Con esto podemos denunciarla. Pero si realmente queremos destruirla, tiene que ser público. Terminé por ella. Nos miramos y supe que pensábamos lo mismo. Patricia había construido su imperio sobre la apariencia, sobre el control. Si íbamos a derribarla, no bastaba con la justicia. Teníamos que exponerla ante todos. A la mañana siguiente, tomamos una decisión. Nos pondríamos en contacto con la prensa. Sabíamos que no sería fácil, que Patricia tenía influencia, pero también sabíamos que en cuanto la verdad saliera a la luz, ni siquiera ella podría detenerlo. Antes de hacerlo, llamé a Alba. «Vamos a hacerlo público». Ella tardó en responder. «Hazlo». Colgué y me quedé mirando el teléfono por un momento. No había marcha atrás. Horas después, la noticia comenzó a circular. Empresaria Patricia Ríos, implicada en fraude y manipulación de herencias. Documentos prueban que Ríos falsificó testamento de su esposo fallecido. Pruebas de audio revelan amenazas directas. Las redes sociales estallaron. Patricia intentó controlarlo, pero la verdad ya estaba fuera. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El notario se entregó. Confesó todo. Dijo que Patricia lo había obligado, que lo había manipulado, que le había hecho firmar documentos falsos. Y con su testimonio, Patricia no tuvo escapatoria. Cuando la policía llegó a su casa, los medios ya estaban afuera. Patricia salió con la cabeza en alto, con su típica expresión de superioridad. Pero esta vez, no había salida. Cuando la esposaron, las cámaras capturaron cada segundo. No mostró emoción, no lloró,
No gritó. Solo me miró directamente a los ojos y me sonrió. «Felicidades, cariño», dijo con suavidad. «Ganaste». Pero en su mirada había algo más. Algo que me hizo entender que esta historia aún no había terminado. El arresto de Patricia marcó el final de una era en nuestra familia. Pero la pregunta que quedó en el aire fue, ¿realmente había terminado? Las noticias sobre su detención dominaron los titulares durante semanas. Las imágenes de la mujer que siempre se había mostrado intocable siendo llevada por la policía fueron reproducidas una y otra vez. Los medios diseccionaron cada detalle de su caída. Pero lo que nadie dijo en los periódicos fue el costo real de todo esto. Porque, aunque Patricia cayó, dejó un rastro de destrucción a su paso. Alba. Después de la traición de Marcos, Alba desapareció durante un tiempo. Me envió un solo mensaje antes de irse. Necesito encontrarme a mí misma antes de saber qué hacer con lo que queda de mi vida. Su matrimonio, construido sobre mentiras, se vino abajo. No sé si Marcos realmente estuvo con Patricia o si solo fue manipulado para decirlo. Pero al final, no importaba. La confianza se rompió. La última vez que supe de ella estaba en Lisboa, empezando de cero. Me dijo que finalmente estaba aprendiendo a vivir por sí misma. No sé si volverá algún día. Marcos. Después del escándalo, su empresa comenzó a desmoronarse. Nadie quería hacer negocios con alguien vinculado a Patricia Ríos. Intentó salvar lo que pudo, pero cuando Alba lo dejó, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Intentó contactarme un par de veces, pero nunca respondí. Para mí, su historia terminó cuando dejó que Patricia lo convirtiera en su títere. Mi tía fue la única que salió de todo esto con la frente en alto. Cuando Patricia cayó, muchas verdades ocultas salieron a la luz. Mi tía, que siempre había sido la única en nuestra familia con una brújula moral intacta, se convirtió en una especie de heroína silenciosa. Aún seguimos en contacto. A veces nos reímos de todo lo que pasó. Otras veces nos quedamos en silencio, recordando lo que costó llegar hasta aquí. Patricia fue condenada. El fraude y la falsificación de documentos fueron suficientes para asegurarse de que pasara años en prisión. Pero Patricia no era del tipo que se derrumbaba fácilmente. Aún desde la cárcel, intentó manipular, intentó negociar, amenazar, sobornar. Pero esta vez, no había nadie que la protegiera. No tenía aliados, no tenía familia. Solo tenía su propio reflejo en la celda de una prisión. Cuando todo terminó, me quedé con una extraña sensación de vacío. Pasé tanto tiempo luchando contra Patricia, tratando de derribarla, que no sabía qué hacer cuando finalmente lo logré. Por primera vez en mi vida, tenía libertad. Y también tenía una elección. Podía quedarme en Madrid, rodeada de los fantasmas de esta historia, o podía hacer lo que Alba hizo, empezar de nuevo. Un mes después del arresto de Patricia, empaqué mis cosas y me fui. No dejé una dirección, no di explicaciones. Simplemente desaparecí. No sé cuánto tiempo estaré lejos. Tal vez regrese algún día, tal vez no. Pero por primera vez, mi vida me pertenece a mí y a nadie más. Y eso es lo único que importa.